Cambarembé no significa que estas partes estaban los negros, como se dice, ¿verdad? Porque según que me contó un señor de edad avanzada, que era angadero, que era un obrajero en esa época, que solamente Cambarembé es por el paraje que en el medio del río encontró una piedra parecida al labio de las morenas, de los africanos, ¿verdad? Y ahí empezó a llamarle paraje Cambarembé. Esta comunidad también está ocupada por gentes de la ex liga agraria. Están también la gente de los Colmán, los Romero y eso. Formaban parte de las ligas agrarias cristianas en esa época. La voz popular, la historia popular de pobladores antiguos de la zona acá del distrito de Lima, que es un distrito muy antiguo. Había una localidad que se denominaba Lima Tuyá, ¿verdad? Que ya era de la época de la guerra del 70 más o menos. Y según los antiguos pobladores, en la guerra del 70 habían quedado en la zona de Pasotuna, que es el distrito de Lima, una comunidad lindante con el río Aguaraí. Se habían quedado varios descendientes, afrodescendientes, que eran parte de los soldados del ejército brasilero. Y sin discriminar a nadie, ¿verdad? Hay apellidos conocidos en la zona de la localidad de Pasotuna, como son Arce, Bolaños, tengo entendido, Sánchez, que según los pobladores antiguos y algunos registros, ¿verdad? Son descendientes de esos soldados que se habían quedado ahí a formar familia acá en territorio paraguayo. La ruta que utilizaron las fuerzas aliadas también para perseguirle al Mariscal López en su retirada hacia Cerro Cora. Y en ese lapso, en ese trayecto, según la voz popular, se habían quedado varios descendientes ahí para formar familia en suelo paraguayo. San Salvador y la Oacuela, Ollista, Lago, Averla Negro. Un va pues y alfarería. Dedica alfarería, México, hoy cobeti tiempo y que a ver la comunidad. A pedir, pues también mi ley descendiente, oye, y con la mezcla. Pues también Mila Moreno acá, Piquito. Estamos en el cementerio de la ciudad de Belén, la madre de ciudades del norte, la madre de la ciudad de Concepción. Los primeros registros que se tienen de la presencia de los afrodescendientes, tenemos que en la cárcel de Tebegó, de la época del doctor Francia, se instalaron allí provenientes de Tabapú y de Emboscada. Según otros investigadores, dice que son los que fueron traídos por el general Artigas, el uruguayo. Tebegó, cuando fue despoblada, se creó una ciudad muy cerca, ahí al lado, que se llamaba San Salvador, que comprendía un departamento aparte, junto con el departamento de Concepción, que a finales de la guerra contra la Triple Alianza fue despoblándose por causa de los ataques de los nativos de la zona y por la indefensión ya de nuestro país, por el año 1869 prácticamente, y los pobladores, entre ellos los afrodescendientes, vinieron a esta zona de Belén y de Requejo. Se quedaron más en Requejo y en ese lugar se establecieron y mantuvieron sus costumbres por décadas, hasta la década de 1940, en que un grupo de acción católica estableció una nueva costumbre de la del catolicismo y fue expulsando prácticamente a los afrodescendientes. Según mi gente, mi abuela, cuando yo tenía 10 años, mi abuela falleció. Pero yo escuchaba escondido, así, o sea, no le pido escuchaba la conversación.
Y contaba abuela cómo era. Ella tenía su santito chiquitito, era San Baltasar. Y después le prestó a su tío Cándido Silva, que vive en La Breton. Dice que es su tío Sargento Cándido Silva. Porque se encomendó Sargento Cándido Silva a San Baltasar. Porque estaba en la guerra grande, dice que estaba entre los quemados. Y se encomendó y después vino a decirle a mi abuela que le preste esta matanza porque él le va a venerar todos los años y de acá se tiene que ir la gente en la Bertí para hacer la fiesta. Y así era. Y después, cuando el sargento Cándido Silva ya era viejito, le hace llamar a mi abuela que le para entregarle su santo. Hubo una pelea por el santito con 3 comunidades. Y después se fue en la curia ese santito. Y después a los 12, 13 años por ahí retiraron el barrio Jumajún, le dice, que ahora es San Miguel. Que yo sepa, se dice que le agarraron a unas cuantas gente los Artigas. Y que mi descendiente que viene con ella, dice que con él que venía de una chacra, no sé qué. Esta es la institución Escuela Básica 4693 San Baltasar, que funciona desde el año 1997. Me parece que fue una de las primeras que nací fuera de la comunidad, porque generalmente acá mi abuela era una de las parceras. Mi abuela me comentaba que siempre nos decían de que no somos descendientes de brasileños, sino de uruguayos, ellos decían realmente, porque nosotros somos descendientes de la Guardia Fiel del general José Gervasio Artigas, que tuvo entrada acá en el país en el año 1820, en la época del doctor Francia, y les ubicó a mis antepasados en lo que hoy día es Cambacoa. Él se relacionó mucho con la gente de Mundo Afro Uruguay y de ahí tuvo la oportunidad de recorrer toda América Latina, inclusive los Estados Unidos y África, llevando a conocer la comunidad afrodescendiente del Paraguay, ¿verdad? Y fue un gran líder, un gran luchador en defensa de los afrodescendientes de toda América Latina y el mundo. En el año 1700, que vinieron algunos esclavos con el gobernador Rafael La Moneda para construir un fuerte que se llamó Fuerte de San Agustín de Arecutacuá, sobre la ribera del río Paraguay. Después, la gente que poblaba ese lugar vinieron acá a poblarse en el centro mismo, donde hoy estamos en la ciudad de Emboscada. Después de la evolución de la esclavitud fueron libertos. En el año 1869 dice la ley, en la época de la guerra, que se firmó una ley que se abolía la esclavitud en el año 1869, para que todos los negros, o sea, los afros, los cambá, como se dice, pudieran irse a la guerra para defender lo que era soberanía de la tierra paraguaya. En el año 1740, lucharon contra los indígenas Bayá y Payaguá que cruzaban el río en canoa por tierra para destruir todas las cosechas que había en la parte de Limpio, San José de Campos Limpio, hoy Limpio, y Nuestra Señora Asunción, que es ahora Asunción, y San Lorenzo de los Altos, hoy Alto, llamado Alto. ¿Qué hacían nuestra gente? Se vestían los esclavos también con plumaje para confundirle a los indígenas y así para exterminar a esos guaycurúes, como se dice. Bien viéndolo y se anda y por ahí se origen.
Se la abuela y la está porque la hay de leña acá bien morena a la iña acá en Huerulita hace a copa deseo la oye la descendiente afro y cualcao super fuera. Y yo me enteré hace como 2 a 3 años atrás cuando vinieron los de Cambacuá a esta ciudad, como solemos tener semana cultural, ellos vinieron como invitados y ahí yo me enteré que yo era descendiente. Mi papá me solía contar de que mis abuelos vinieron como esclavos y que se situaron en la zona del Bajo, que sería donde están ahora unos cuantos también. Llegaron con los jesuitas acá en la ciudad de Paraguarí y se asentaron en la estancia jesuítica, que es la actual gobernación de Paraguarí. Unos cuantos, muchos negros, muchos esclavos, y de ahí que en ese entonces se les ha dado una parcela de tierra. Dentro del casco urbano estaba asentada la estancia y a ellos se les dio en una parte no muy lejana, pero en ese entonces lejana porque no había habitantes. Los primeros habitantes de la ciudad de Paraguarí fueron los esclavos con los jesuitas. Entonces se le dio una parcelita de tierra un poquito alejado del casco urbano. Entonces se asentaron ahí los esclavos, empezaron a trabajar la tierra y le proveían lo que ellos trabajaban en el cultivo, le proveían a la estancia jesuítica. Ni las raíces nosotros no sabemos de qué lugar de África, por ejemplo, venimos. Algunos nos dicen, por ejemplo, un señor con quien yo hablo mucho, que los rasgos, más o menos lo que yo les contaba, y los rasgos era de Kenia, me decía, ¿verdad? Pero hasta ahí, porque yo vagamente me acuerdo de mis bisabuelas, que ellos danzaban al piso, solamente su pie no alzaban para danzar, solamente arrastraban sus piecitos para bailar y palmoteaban ellos, y con esa palmoteada que ellos hacían su propio ritmo y danzaban, pero danzaban al ritmo del piso, no alzaban su pie del piso, arrastraban más o menos, pero tenían su movimiento. Para hablar de esto, que se remota sería la base de la sociedad de Paraguarí, Cambacoque. Llegaron los primeros esclavos en 1716, que fueron comprados por los jesuitas, los jesuitas fueron expulsados de Asunción, vinieron a colonizarse acá en Paraguarí. Ellos vinieron antes que se fundara Paraguarí. Entonces ellos compraron esclavos negros acá para que trabajen en la chacra. En 1716 ellos construyeron su estancia jesuítica, como dijo la compañera, la actual gobernación hoy día, ¿verdad? Se fueron comprados unos 116 esclavos y a un precio muy caro, por decirlo así, de 225 pesos, que hoy valdría la compra de una moto nueva, por compararlo así, el precio, ¿verdad? Pero se compraba, ¿verdad?, en pareja, los esclavos que ellos retribuían con los hijos que iban a tener después, compensaban los gastos que ellos generaban. Este sitio es el Cuatimbó. Este Cuatimbó fue muy utilizado en la época de ellos para beber, para limpiarse o para lavar la ropa, todo eso. Fue muy utilizado en esa época el Cuatimbó. O sea, era un sitio de descanso. Un sitio de descanso y un sitio donde ellos vinieron a asearse, a limpiar sus cosas y llevar agua para beber. Esta fiesta es muy importante, es una fiesta de religiosidad popular que lleva muchísimo tiempo de vigencia, una fiesta ancestral que reúne en sí misma elementos diversos, tanto de comunidades indígenas como de costumbres afrodescendientes en este lugar, en la ciudad de Yaguarón. Yaguarón es un sitio con muchísima historia y en particular esta devoción a una pequeña reliquia familiar de nombre Cursu San Roque tiene una historia muy particular. San Roque es el patrono primitivo de Yaguarón y este patrono era celebrado en diversos fines de semana de agosto. Todo el mes de agosto era dedicado a San Roque
a San Roque de Montpellier, el San Roque del Perrito en particular. Vivienda popular y sistema de agua, electrificación. Esta parte son los cultivadores. ¿Y esto que cultivan soja? Soja, y de todo, chía. Chía. Que no creció bien. Mira, el San Marembe. San José, San Marembe. Antes, los ganaderos había, no sé, hacia fábricas. Algo se implotó acá. Algo se implotó acá. No, todo eso. Está en captura. Todo es rocoso. Todo es roca. Todo es roca. Esta parte todo es rocoso. Playa de roca, ¿no? Hay roca, todo es roca. Por eso es caudaloso el río Jejuí, ¿no? Todo es rocoso. Todo es roca. Todo es roca. Todo es roca. Y esta parte es el origen de San Marembe. Las piedras. Así dibujaban los... Mira vos, ¿no? Entre juego, entre tereré, entre compartir, ellos mismos, ¿verdad? Los ganaderos eran cantidades de gente que trabajaban, ¿verdad? Por el rollo. Entonces ellos mismos pintaban, dibujaban, le ponían dientes, hacía el paraje, porque era una roca grande, ¿verdad? En el medio del agua. Y está todavía eso, ¿verdad? Hasta el momento está todavía ese, en época de sequía, ¿verdad? Se nota que hay grandes chorros, hay piedras. Entonces el río Jejuí es muy caudaloso, es peligroso. Entonces no descubrimos bien, ¿verdad? Pero sí que era paraje, era un lugar donde se descansaba. Y Guapupear la registraba algunos descendientes putacos por apellido, la referencia, hoy apellido a Piris, hoy Ferreira, unos cuantos ahí, otros Rodríguez, había gente morena del padre, oye, había la moreno y tea, ojo para llegar ahí, la petit tiempo y coja o jopa y te, pero pues y descendiente fuera llegar la comunidad. Algunos afrodescendientes en Requejo, en la comunidad de Requejo, y acá en Belén también, como dijo el señor que anteriormente estaba hablando, los de la familia Piris, la familia Ferreira y más la familia del padre, que es una familia característica de afrodescendientes que tenemos acá en el norte del Paraguay. En este cementerio, que la parte más antigua estaba un poco más allá, según dicen los pobladores y también los registros, que cuando en Requejo no existía aún el cementerio, los afrodescendientes que venían a enterrar a sus difuntos lo hacían con un bullicio, con un colorido diferente. No era una tradición como la que tenemos los cristianos, los católicos, que hacemos en silencio y rezando. Ellos eran con un bullicio, con colorido, y que constituía toda una novedad o una tradición el acercarse y mirar a esa caravana que venía de Requejo hasta el cementerio de Belén. La gente se agolpaba a mirar esa caravana que traía a los difuntos. Estamos con la señora Ramona Villalba, la propietaria de estas tierras, que según las investigaciones y los datos que tenemos, este lugar era de un portugués que se le conoce como Purutue Caicue, sí, que tenía cerca de 300 a 400 esclavos y tenía una banda de músicos muy popular en la época y que sus instrumentos eran de oro. Antes el movimiento no había ni ella, hace más y pula instrumento. Empezó el picorero, yo y empezaron a tocar la costura acá. Allá, bebé, aún hay la posibilidad ya, un ministro, en la buena jornada de Curí, otro de tan guapo, la poder. ¿Pero ya vinieron a acabar alguna vez? Aunque la
En la Paraguay, extranjero fuera de la UA, hubo periodista. Se me a ver, ¿ya? Ahí. Ama para la Porutue. La cosa, ¿ya? La guerra que di para según la historia la misma, de ese igual, más guardia que ya tiempo de 60 años. Y la guerra y lo disparajado están los ya paja ver la banda de oro lo hija la que ya de ado que está con oga hace o aride más se con lugar yo gua amén de vista en la oga un coto de pepe va hoy pesa ve hoy me temía o a ver dice le tan metale pesa a ver limpio con 500 no. Era de un portugués de apellido Teixeira, que tenía la cabeza chica como el caí. Portugués caí cue, por eso se le dice porque parece, tenía cara del caí, ¿verdad? Y que era un potentado que vino a esta zona, que estableció más o menos un fuerte donde tenía 300 a 400 esclavos negros. Sí. Camacua tiene mucha historia, tiene lo bueno y lo malo también. Porque primero lo que sentimos mucho que nos quedamos así, medio atrapados, así, porque nos quitaron toda nuestra tierra, todo eso, pero estamos todavía así, como criaturas, salimos a bailar todos juntos, así. En la novena, 9 días de la novena, de que venga a tocar tambor, para que venga la gente a rezar. Y ahí nosotros bailamos. Se tocaba mucho tambor antes. Y ahora también, hasta ahora se tocaba. Cuando entra el mes de diciembre ya se comienza y en enero, sí que todo el mes de enero, sí. El Quisimá es una cosa muy, ¿cómo te voy a decir? Quisimá es de la mandioca. Cocinamos la mandioca y después mandé con un vino. Antes no había molino, pero más pizza. Y el coco, mucho coco. El Paraguay. Y pizza también el coco y mezclar bien con la masa. Y le pones un poco, si tenés, le pones huevo y queso. ¿Y eso se hornea? Se hornea. Con el asador se hace. Por ejemplo, yo no quiero contar eso porque a nosotros acá no vino militar y policía civil para echarnos la casa que estar cerca de la capital, que no que estaba así. Eso antes no tocaba mucho, pero ahora no. Por ejemplo, yo tenía mi hijo apenas 7 años, antes no se exigía el preescolar. Y en primer grado se va mi hijo a los 7 años. Y acá nosotros teníamos nuestra capillita y acá era un barrio grande, donde se hacía la fiesta. Y la calecita y eso por ahí. Ahora ya no hay más que ya. Y un militar me quiso patear. Y mi hijo me estaba mirando, ayer que la criatura de 7 años. Que él sabe. Y me dijo, le dije que parece. Porque nosotros nos peleamos con la tierra y vino a hablar los militares. Y le dice yo, le dije algo que no le gusta. Y los militares son, nuestros varones son más chicos. Yo le dije una cosa que no debe decir seguramente. Y me dijo, para mí me dijo, vos te mereces que el Paco faltaba. Y me acerqué más a él. Me acerqué, ¿no? A lo mejor no tiene tiempo de patearme. Y le dije, sí, merezco, le dije. Y ahora voy a probar la patada militar porque yo siempre se me patea.
voy a robar acá, mi hija y mi hijo estaban mirándome, mi hijo después. Mamá, si ese señor que pateaba, yo le iba a grabar con un cuchillo, me dijo, ¿qué me va? Y de la cocina no voy a sacarme. Y yo, no, ¿qué me dijo? ¿Qué problema le iba a meter a mi hijo de 7 años? Realmente nosotros hace 3 años estamos trabajando fuertemente en eso, pero como no tenemos un documento del cual aferrarnos para enseñar a los niños, tampoco tenemos en el programa incluido, por ejemplo, una materia específica donde podamos todos los días enseñar eso. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con ellos para afianzar, valorizar la identidad de ellos, pero ¿cómo? Con trabajos prácticos, por decirte, trabajos artísticos. Y eso más, por ejemplo, afianzamos cada 23 de septiembre, que acá en nuestra institución festejamos así grande el Día de la Cultura Afro-Paraguaya. Yo pienso más bien que realmente sienten vergüenza al decir soy afro, por eso que no se autorreconocen, más bien por vergüenza. Bueno, yo desde muy chica realmente empecé a trabajar primeramente con lo que es la comunidad, de vender masita para el cimiento de la capilla, hasta ir a pedir tirante para acá, para el techo de nuestra capilla, que era el centro. Hoy día eso es lo que siempre queremos, que la capilla, nuestro santo, sea el centro. Y crecí con eso. Y después, en el 99, ya nos formamos oficialmente como la Asociación Afro-Paraguaya Cambacuá, de la mano del mundo afro de Uruguay, que vinieron a ayudarnos para trabajar y activar con lo que es los derechos afrodescendientes. Mi abuela, por ejemplo, era como una matriarca, pero ella siempre se ocupaba de las labores internas, acá dentro de la capilla, mantener el santo, cuidar, ponerle flores, el jardín, preparar el mantel, ahí todo. Pero yo, siendo la nieta de doña Agustina Medina, empecé a levantar la cabeza y dije, no, nosotros vamos a hacer más cosas. Ahí ya tuve problemas. Porque, ¿qué hace esta mujer queriendo ir a hablar como un hombre, más o menos así? Ya me tildaron. Venían otras mujeres de otros países que nos visitaban en la festividad de enero y me dijo, Lourdes, tú no te das cuenta de lo que está pasando en tu comunidad. Sos mujer. Y ese es el problema. Que vos como mujer tenés que quedarte, eso es lo que piensan los hombres, solamente lo que hacer es de la comunidad. Fui la primera mujer acá de la comunidad, la primera persona de la comunidad que recibía un título universitario acá en la Universidad Nacional de Asunción. Igual me costaba mucho y yo no me daba cuenta por qué tanto que escuchan mis ideas, porque pongamos en práctica mis ideas. Me fui casi 6 años en Estados Unidos y a la vuelta vine con todo. Porque allá yo veía los movimientos, no era lo que yo hacía, porque no fui a trabajar como todo el mundo, pero veía las noticias, veía todo, cómo trabajaban las asociaciones afrodescendientes, las comunidades afrodescendientes, cómo luchaban por sus derechos, ¿verdad? Y ahí veía que realmente que nosotros teníamos también racismo, pero nosotros no nos dábamos cuenta, era como que hasta ahora está todo sistematizado, como que era normal no verle a una mujer negra o un hombre negro en un salón, en un shopping o cosas así. Allá hace como 32 años, Lázaro dijo, ¿por qué no hacemos un festival? Porque cada 6 de enero muchísima gente viene a visitarnos de otras comunidades de todo el Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Está pasando la frontera también. Y dijo, hagamos un festival, y los primeros 3 años hicimos en la capilla, ¿verdad? Y eso que nos contamos, o si no ya deberíamos estar cumpliendo 31 años, pero los 3 años hicimos en la capilla y luego de eso ya organizado por nosotros, ¿verdad? Como Ballet Cambacuá, y de ahí ya cumplimos 28 años. Hay un alto índice que se autodetermina como afrodescendiente. Sí, nosotros estamos llegando con 20.000 habitantes en la ciudad de Emboscada. Y de esa parcialidad son el 70% son afrodescendientes. Habíamos conformado en el año 2007 la red paraguaya afrodescendiente. Conformamos también la Asociación Afrodescendiente de Emboscada para trabajar justamente acerca de la revalorización de nuestra cultura,
la defensa de nuestras tierras, como son también otras comunidades afro-paraguayas. Artesana en Caranda y soy a través de mi comité Mujeres Emprendedoras están a aprender a Ayapó, a hacer el primer premio con Emboscabe a través de artículos de limpieza, porque con ese comité por eso sorprender a la gerente y fuimos primer premio con Emboscabe. Justamente una oportunidad a municipalidad con la reunión hubo unos cuantos de otros países justamente tocar la discriminación. Empecé a comentar sobre esa parte discriminada con la escuela, que más veando se dice quiere porque se demba es era barato, demba eres saberata piacuara. Taya por ejemplo países de afro tapanana carangüecha iri. No es eso, pero la hace abuela sí. Rulito, sí. Y me siento muy, ahora con más razón, están a conocer la peara que cueri. Están a conocer a las artesanas, a sacar la otra, incluso colegiantes cuera, a guardar misiones, y se cuida gobernador, la oyeron la rubro, a la colegiante cuera. Y en aquella época nadie se quería sentar a mi lado por ser negra. Café Pelé. Y serían las hermanas de mi papá. Están como 3, 4 hacia el bajo ubicados ahí. Y un señor hace como 2 años atrás falleció, el que sería uno de los más viejos también. Me acuerdo bien de estas salas de clase que estoy mirando ahora a ese costadito. Yo me ponía de la puerta al costadito porque era una discriminación de Cambacocuegua, me decían de Cambacocuegua, no me dejaban participar con ellos, con la gente de las más, vamos a ponerle, de la sociedad, de la niña de la sociedad, que no nos dejaban que nos incluyamos, ¿verdad? Entonces yo me quedaba en aquella esquinita donde yo estoy mirando y parece que vivo ese momento con mi banana en mi mano y con mi zapatillita ahí, y ahí me quedaba sola. Y odiaba que se me diga que soy de Cambacocué, porque tanto era la denigración hacia nosotros que odiaba, no quería, y yo misma negaba. Nosotros cuando íbamos, la sociedad mismo nos tachaban de la parte negativa, ¿verdad? Todo recaía sobre Cambacocué. Ya sea en guaraní, decir, ¿verdad? Icaúa, Cambacocuegua, Imondaba, Cambacocuegua. Relacionaban ese tipo de actividades con nuestra comunidad. Y nuestra comunidad solamente éramos de color nomás. No teníamos nada por ese sistema, pero como ellos discriminaron, así nos trataban ellos. Pero superábamos, nosotros hemos superado esta imagen en el momento de trabajar por nuestra cultura, por nuestra historia. Con el sonido del pecho, como un simulacro del tambor que hoy he utilizado, ¿verdad? En las danzas, pero ellos así nomás hacían y las mujeres se movían. Era un estilo de baile de ellos en esa época, porque poco o nada lo teníamos de los tamboriles, entonces los tíos abuelos, voy a decirlo, en esa época así hacían. Yo me acuerdo de que era chiquitito, nomás lo que ellos es un sistema de baile para ellos y así nomás hablaban ellos. Las tradiciones de religiosidad popular, muchas de ellas muy arraigadas en la comunidad. La de los cambá, por ejemplo, acompañando a la procesión de San Roque, empezó a ser un poco marginada por la religiosidad católica, y lentamente esta procesión va tomando cuerpo en torno a la reliquia, y los cambá van apropiándose de esta festividad de religiosidad popular, que en principio era de una familia, pero que tenía la capacidad de congregar a todo un pueblo en el recorrido y en la procesión de la crucecita. La fiesta de Cursu San Roque en particular reúne elementos muy interesantes. La capilla está ubicada en un lugar intermedio entre el pueblo de Yaguarón y el pueblo de Paraguarí. Y también está muy cercano al arroyo Yaguarón, que en estos tiempos generalmente está en creciente y genera una gran cantidad de agua, un curso muy importante de agua. Sabemos que los indígenas celebraban también sus fiestas, sus diversas festividades religiosas para particularmente la iniciación sexual de los varones y las mujeres, al igual que los negros. La estancia de los jesuitas de Paraguarí queda más o menos a 10 kilómetros de aquí.
Muchos sabemos que la forma de la división tradicional de la tierra y de su lugar de trabajo era el Tupambaé y el Abambaé, la tierra de Dios y la tierra de los hombres, que era la división regular de los terrenos de cultivo y de trabajo. En Yaguarón estos terrenos estaban divididos del resto del territorio por el arroyo de Yaguarón. Hacia arriba del arroyo es hacia donde se desarrollaban los campos de laboreo, y de este lado, que es más bien el lado del bajo del arroyo, ya era como una tierra de nadie, donde no era ni Tupambaé ni Abambaé, era un monte. Y en Paraguarí los campos de cultivo se extendían muchos kilómetros alrededor de la estancia y del casco de la estancia. Los negros, que eran esclavos de las estancias de los jesuitas, habían venido de zonas con abundante cantidad de agua, probablemente zonas costeras, y una de las deidades hoy conocidas con el nombre de Yemanyá, que es la diosa del amor, de la fertilidad y del agua en los pueblos africanos y en la actual tradición africana, era una de las deidades cuya fiesta se celebraba. Y los negros, para hacer sus quilombos, sus fiestas ceremoniales, tenían que salir del Abambaé y del Tupambaé a los campos, a las tierras de nadie, para poder celebrar de manera apropiada, porque si los jesuitas les pillaban haciendo sus celebraciones, eran brutalmente reprimidos. Como cualquier grupo campesino sin tierra, con su pedazo de tierra, ¿verdad? 10 hectáreas a cada propietario, se le distribuye a 10 hectáreas, hoy en día ya con los hijos ya prácticamente ya es un centro urbano. Pues, gracias a eso, ¿verdad? Con la crecida de la población, en el asentamiento tenemos 10 escuelas, 2 colegios, un agropecuario, 14 comunidades, 14 clubes sociales. Todo un desarrollo ya después de 25 años, ¿verdad? 25 años hace Cambarembé, ¿verdad? Que se fundó. Lastimosamente, pues hay un grupo importante, como ustedes ven ahora mismo, ¿verdad? Que un grupo de jóvenes estaban trabajando en lo social, trabajo social estaban haciendo, cultivo de mandioca, que es un orgullo, ¿verdad? Nosotros, es un orgullo, como son todos estos jóvenes, son egresados nuestros de la escuela agrícola, y están trabajando juntos ellos, como los nativos anteriormente, ¿verdad? Trabajan juntos, para no ir a otro lugar. Hay una buena organización de productores hortícolas en este momento. A partir del 2015 que hubo una situación, vamos a decirle, bueno o malo, ¿verdad? Ambos, de lo malo a bueno. Y de eso salió un grupo que se organiza como pequeños hortícolas, ¿verdad? Horticultores, son horticultores. 26 horticultores tenemos en este momento. Organizado, bien organizado, producen cultivo de tomate, locote. Acá se escucha todavía música paraguaya, se toca la guitarra, hay grupo musical, 3 grupos musicales acá que tocan bien la guitarra. Entonces nació acá el grupo Raza Guaraní, que está vivo todavía. Procuramos también esa parte en lo cultural, ¿verdad? Lástima que no tenemos el apoyo. Nuestro municipio es nuevo, ahora pertenecemos, anteriormente era General Resquín, hoy en día San Vicente. Y ya nosotros, como nos sentimos identificados con la cultura afro, estamos en la comunidad y esa es una parte de nuestra cultura. Nosotros ya eso metimos como cultura y que sería parte de nuestro folclore. Entonces también ese día los niños, el 22 de agosto, presentaron la danza afro, presentaron una reseña histórica de la cultura afro y también presentamos todo lo que corresponde a la alimentación afro-paraguaya. Ellos hicieron un trabajo práctico, presentaron sus trabajos y presentaron los alimentos de la cultura afro, entre los cuales tenemos el quishimá, el famoso quishimá, la aloja, y sobre eso estuvieron trabajando y darle un poco a conocer también de esa forma a la gente que vinieron ese día algo de nuestra cultura afro. Hace 3 años inclusive tuvimos la visita de una persona que vino del Uruguay precisamente para dar la apertura, y creo que fue el año en que salió la resolución de la cultura afro-paraguaya.
Entonces tuvimos muchísima gente. A partir de ahí, cada año es una fiesta acá, el 23 de septiembre. Me gustaría que tengamos nosotros un documento del cual nosotros podamos decir, esto es parte de nuestro programa y queremos enseñarle a nuestros niños teniendo ese documento como aval. Porque todo lo que le enseñamos es en forma oral, lo que nos transmitieron nuestra gente de antes, nuestros ancestros, por decirlo. Entonces sería fantástico tener un documento que salga del ministerio donde diga, esto es parte del programa y vamos a enseñarle a los niños. Trabajando de esa manera y se ve lo intangible y también se ve lo tangible, porque podemos ver las mejoras dentro de la comunidad y también la parte intangible sería la parte de activismo por los derechos afrodescendientes, que estamos muy empapados con eso, con la Secretaría Nacional de Cultura. Actualmente estamos en la mesa técnica. Yo estoy por el grupo San Baltasar y me siento escuchada. Cuando hay un encuentro afrodescendiente, siempre estamos promoviendo que se vaya una mujer. Tenemos dentro del grupo tenemos la primera artesana en tambores, que es Romina Melina, que pienso que, y también tenemos ya ahora, eso es un orgullo también para la comunidad, que tenemos varias profesionales universitarias mujeres, porque finalmente la mujer es la que se encarga de la transmisión oral, de todo lo que es nuestras tradiciones, que esto se perpetúe. Porque en el seno familiar la mujer es la que está cocinando, la que le está hablando al niño, entonces cumple un rol muy importante. La gente dice acá en Paraguay que no somos discriminados, pero yo sí que sentía, ahora un poco menos. Yo cuando subía a un colectivo me sentaba y nadie se acercaba a sentarse al lado mío, ¿verdad? Por temor a que le robe, no sé. O decía por mí, este va a ser un brasilero, peruano, colombiano. Yo le contesto, bueno, no, yo soy paraguayo. Y me preguntan por qué, y ahí surge una conversación y le voy explicando y al final la gente entiende, porque es mi color. Como organización y como consejero, gracias a Dios, estamos llevando un anteproyecto de ley conjuntamente con la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Y que está muy avanzado, estamos muy contentos porque creemos que esta ley puede favorecer a todos nuestros pares afro del Paraguay, ¿verdad? Hay varias comidas que se mantienen todavía, como hacer la mezcla del coco con la mandioca. También hay el famoso kishima, como se dice. También se mantiene todavía. Nuestra gente hacia las comunidades, una de las comunidades más alejadas, la parte de Isla Yobay, Coco Guazú, alguna gente todavía mantienen esa comida. Yo personalmente yo me siento orgullosa, yo nunca recibí así, nunca me denigraron, nunca me discriminaron, nunca sentí esa discriminación en la escuela ni en el colegio. Yo cuando me enteré, yo tipo que me sentí tipo privilegiada más o menos porque yo soy uno de ellos, ¿entendés? Pero nunca me tocó, por ejemplo, conversar con una persona que es afro y comentarle que ella es afrodescendiente, pero... Somos inclusive en cualquier parte del lugar que nosotros nos vayamos ahora, tanto tenemos un club dentro de la comunidad que se llama Club Sudamérica y tiene su público que netamente es Camacocue presente, o sea que ya más identificado de lo que anteriormente éramos. Inclusive yo, les comento, yo entré acá en esta institución donde trabajo, entré en la primaria, la secundaria y ahora gracias a Dios se me da la oportunidad de enseñar acá, ¿verdad? En un momento dado, cuando estábamos organizados un poquito más de lo que ahora, vamos a ser sinceros, nuestra organización está un poco acéfala por muchas razones que más adelante vamos a comentar, ¿verdad? Pero siempre estamos al tanto. Pero en un momento dado sí tuvimos una danza, un grupo de bailarines, pero que meramente era copia de los bailes de las danzas, eran de los Cambacuá de Fernando de la Mora. Hay que ver la manera de cómo poner la historia de la historia de los afrodescendientes acá en Paraguay. Porque se puso una fecha que no le corresponde a muchos afrodescendientes, porque Paraguay tiene diferentes tipos de afrodescendientes. Y yo creo que la fecha conveniente tiene que ser un 2 de octubre,
¿Por qué digo 2 de octubre? Porque el 2 de octubre se abolió la esclavitud en el Paraguay con la compensación del gobierno porque los esclavos fueron a luchar en la guerra de la Triple Alianza. Ese engloba la historia total de los afrodescendientes en el Paraguay. No ese 28-22 de septiembre creo que se está recordando, porque tenemos acá en Paraguarí, por ejemplo, 73 ranchos tenemos. Solamente Cambacocué nomás lo que se está rescatando ahora. Tenemos San Roque González que estaba ahí, tenemos los parajes de Mbatoví, de Yaguarón, de los yaguaroninos, también tenemos Carapeguá, Yariguaá. Hay varios sectores de afrodescendientes acá que se tienen que ir rescatando. Por eso muchas veces nosotros necesitamos el apoyo de entidades culturales que trabajan en este sentido. La gobernación se comprometió con nosotros de ir rescatando esas historias, porque Paraguarí no solo se queda con Cambacocué. Paraguarí tiene 73 ranchos que se tiene que ir fortaleciendo. Uno de los ranchos muy importantes que tenemos anteriormente era Roque González, estaba ahí. Claro, los cambás son un elemento muy pintoresco de la fiesta porque ellos vienen acompañando la procesión. La procesión no tiene un lugar determinado de salida, lo único que se sabe es que el lugar donde tiene que terminar es justamente en esta capilla. Tampoco nadie sabe qué hora va a llegar la cruz aquí. Entonces cientos de familias, ya sean vestidas de enmascarado o con sus perritos en la mano, vienen llegando al camino, vienen acercándose a los caminos esperando sumarse a la procesión. La procesión no parte de un lugar fijo, probablemente habrá partido en las primeras horas del amanecer de hoy de alguna casa particular que albergó a la cruz y a partir de ahí empezó a caminar recorriendo el pueblo de Yaguarón. Esta procesión es errática, su destino, su principio y su fin no se conocen porque pueden haber llegado hace un rato hasta unas cuadras de este lugar y haber vuelto atrás en otra casa, haber cruzado la calle, haber ido a una campiña y allí se van sumando los cambas, se van sumando a la procesión y van siguiendo. Este ya es un lugar en el que nadie tiene el tiempo, nadie controla el tiempo, la hora del reloj ya no existe porque son otros tiempos y son otras realidades. Este es un mundo paralelo y los cambás se van sumando a ese mundo dejando de lado cualquier cosa que pueda significar cansancio, sed, hambre. Sea lo que sea, ya queda atrás también los dolores, las dificultades del cuerpo, porque a veces sortear un alambrado, cruzar un estero, pasar el arroyo sin que haya un puente, es cosa de solidaridad y es cosa de dejarse llevar por la procesión hasta llegar a la capilla y cumplir con la promesa. Entonces los cambás se van sumando donde pueden y van llevando alegría, van llevando color, van llevando una energía positiva, contagiante al ritmo de la música en torno al camino y en torno a llegar. Cuando la cruz llega en una casa muy particular, porque la forma de llamar la atención a los peregrinantes es con el toque del cuerno. Hay un gran turú que suena y eso hace que la gente guarde silencio porque sabe que en la casa se va a rezar a la cruz. Cuando la cruz sale de la casa, se toca de vuelta el turú para que la gente sepa que va a volver a moverse la crucecita y la procesión va a continuar su marcha. De tal modo que a ese tiempo de silencio cada persona se llama al recogimiento, a la oración, al respeto y después continúa la fiesta alegre, colorida, con juegos. Los cambás empiezan a coquetear con los peregrinantes, empiezan a jugar con ellos, se forman como una especie de rúa donde un cambá puede agarrarle a un peregrinante y jugar con él, empezar a tener como un contacto físico mucho más fuerte, empezar a jugar con el cuerpo y especialmente con las zonas prohibidas del cuerpo, como con un juego de picardía, hasta dejarse llevar la persona, hasta haberse aflojado y tomado confianza, que es el momento donde los cambás sueltan de vuelta a la persona. Una vez que la persona se entrega al juego y toma la lógica del juego, en donde deja de ser víctima del juego de los cambás. O en todo caso, si la procesión llega a una casa y se llama la oración, los cambás automáticamente cortan el juego para entrar en oración y después volver a continuar encontrando alguna otra víctima, por así decirlo, de este juego que ellos hacen desde su performatividad enmascarado. Por ejemplo, y música, mía, y sistema de Yeroku,
comía jacuera ya por la comunidad, pero no sé en la otra comunidad, en la otra sociedad, pero jacuera dentro de la comunidad o de Copaitela y jacuera y tradición, la cultura no ya perdí. Esa tradición se perdió desde que se estableció un cementerio allí en Requejo y más aún luego de 1940 cuando los afrodescendientes puros, digamos, fueron desplazados a otras zonas. No sabemos, nosotros no tenemos datos de hacia dónde se fueron. Tal vez otros investigadores tendrían esos datos, pero nosotros no alcanzamos más. Hasta 1940 estamos en los bailes que hacían representaciones de seguramente alguna divinidad que tenían ancestralmente y algunos instrumentos que ellos inventaron, que hasta ahora quedan como en la comunidad de Tacuatí, que en la Semana Santa usan la matraca. Según dicen, eso crearon los afrodescendientes. También una leyenda de Purutué Caicue, en donde, según dicen, hay varias versiones de los investigadores. Una de esas versiones es que era un fuerte de un portugués que tenía entre 300 y 400 esclavos en ese lugar. Era una persona muy pudiente, era una persona acaudalada y que en esa zona, acá cerca de Paso Urundeú se llama, estaba establecido con una cantidad considerable de tierras y, según decían, también tenía una banda de músicos con instrumentos de oro, que hasta ahora se está buscando y que muchas veces ya vinieron a hacer excavaciones en ese lugar. Se encuentra todavía la base del lugar, que está al acceso del público. Y esto es lo que queda del vestigio del lugar en donde estaban los africanos, serían ya, porque son los esclavos traídos porque este señor Purutué Caí era traficante de esclavos. Un portugués que traficaba en la venta de esclavos, ¿verdad? Y que tenía acá en este lugar de entre 300 y 400 esclavos. Esto es lo único que queda ahora como vestigio. Y es muy cerca de la zona de Requejo, donde estaban efectivamente los afrodescendientes venidos de Tebegó y de San Salvador, que posteriormente fueron expulsados en la década de 1940 y que aún quedan los descendientes en Requejo, y en Belén también quedan algunos. Es que lo que sentimos mucho es que nuestra familia sale del lugar, ya no hay un lugar para ellos, salen ya, se van por aquí atrás, y las veces en enero vienen estar con Mamá Baltasar, porque nosotros tenemos que nuestra fiesta en enero. Eso dependería de los padres, que ellos primero se autorreconozcan como afrodescendientes para poder ir y para poder transmitirle a sus hijos también, y que ellos también reconozcan. Más bien por ahí yo digo que viene esa traba de que los padres mismos no se autorreconocen. Porque tratamos de articular todas las organizaciones base de la comunidad. Nosotros el festival actualmente, el club hacemos dentro del club. El club se encarga de las bebidas que va para fondos del club que trabaja con los niños, con deporte. La cantina de la comida se va para la escuela, que en febrero los chicos ya vienen con una escuela toda limpia, pintada, gracias a los fondos que se puede obtener en el festival. También trabajamos con la comisión vecinal, tratamos de ayudar en el mantenimiento del centro comunitario a través del festival. Y eso es lo que siempre quisimos hacer, trabajar en forma articulada. También la capilla de San Baltasar, porque también la capilla tiene su poste de mantenimiento. Entonces, eso es lo que realmente siempre quisimos hacer, y siempre fue un sueño para mí como mujer, que nuestras danzas, nuestras tradiciones sean una herramienta para el desarrollo comunitario. Nosotros tenemos una propiedad, ¿verdad?
Y como todo afrodescendiente, ¿verdad? Que vivimos asignados en un lote de 12 por 30, vimos 4 o 5 familias. Y lo que le estaríamos pidiendo al Estado, al gobierno, es que nos construyan esas viviendas donde podamos seguir practicando nuestra cultura, nuestras tradiciones, para que esto no termine. Y aparte de eso, también ayuda para que sigamos haciendo nuestros festivales para fortalecer, porque ya somos parte de la cultura paraguaya y queremos seguir sacando adelante todo esto, y nuestros padres también de todas esas ciudades como Emboscada, Paraguarí, Tabapuy 2 y toda la comunidad afro, fortalecernos, encontrarnos y hacer un lazo que esto se fortalezca, ¿verdad? Porque queremos hacernos sentir que nosotros los afros también somos paraguayos y queremos formar parte de la sociedad paraguaya. Por internet empecé a buscar y leí de que nosotros no somos mezcla de españoles con indígenas, que somos negros con indígenas, que fuimos mezcla de eso otra vez. Y que nos lleven a sus comunidades a hacer talleres para que ellos nos conozcan, difundir todo lo que sea afrodescendiente del Paraguay, no tan solo de Cambacuá, ¿verdad? Y que podamos compartir con ellos nuestro conocimiento, cómo fue nuestra llegada y cómo fue nuestra unión como comunidad con los demás pares que tenemos. Esta festividad de que hoy estamos viviendo de 28 de agosto, lo seguimos manteniendo ahora con más fuerza, con más arraigo, como se dice. Hay más gente, más niños que se identifican como afrodescendientes. Son orgullosos por ser parte de ser un emboscadeño. Anteriormente nuestra gente no querían ser emboscada. ¿Por qué? Porque la gente le preguntaba, ¿de dónde son la emboscada? Entonces, ¿son ustedes penejú, como se dice en guaraní? O si son, como dice, hijos de la cárcel, como carceleros. Pero hoy día, gracias a Dios, el trabajo que se está haciendo en la comunidad a través de la cultura, la gente se siente más orgullosa por decir soy de emboscada, soy un emboscadeño. O sea, los cambanos vienen aquí para hacer un show o para hacer un baile o una performance, sino simplemente participar de esa manera en la fiesta y en el recorrido de esta fiesta. O sea, así dejaron, todo es piedra. Pues. Y escribían por las piedras, por todas partes. De aquí a unos kilómetros hay otro así, pero difícil acceso.